Buenas noches. Venimos caminando en la palabra y cuando abrimos nuestras Biblias en Génesis 1, 26, 27 encontramos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el principio, Dios creó al hombre a su propia imagen, para que el hombre tuviera señorío. Esa tarea de señorío comenzó en el huerto del Edén. Adán, Eva y sus hijos habrían de extender las bendiciones del paraíso al mundo entero. Pero cuando el hombre se rebeló, perdió la capacidad de tener señorío divino, porque perdió la comunión con su Creador. La imagen de Dios ha quedado torcida, defectuosa, desfigurada y rota como resultado del pecado. Y la tierra de la cual se había planeado que se convertiría en el huerto templo de Dios, en vez de eso se ha convertido en un desierto de espinas, abrojos, sudor, escasez y contaminación. Pero siguiendo en ese orden, el hombre es creado, es algo nuevo. El Señor creó el universo físico, luego Él creó la vida, Él creó al hombre. El hombre es semejante a Dios, es como una trinidad. En Primera de Tesalonicenses 5:23 encontramos: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es una personalidad, y siendo una personalidad es consciente de sí mismo y toma sus propias decisiones. Es un agente moralmente libre. Veamos la verdad al respecto en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por tanto, el primer hecho que debe captar es este: la renovación ha sido elaborada por el mismo verbo que creó la tierra en el principio. No hay pues ninguna inconsistencia entre la creación y la salvación, porque el Padre ha empleado el mismo agente para ambas obras, efectuando la salvación del mundo por medio del mismo verbo que lo creó al principio. Al estudiar la Biblia encontramos la creación, la caída y la redención en Cristo. La revelación de Dios acerca de sí mismo es todo coherente, consistente y llega a nosotros en formas literarias muy hermosas. El mismo día en que Dios pronunció juicio sobre el hombre y la tierra, pronunció un juicio mayor sobre el tentador, declarando que el Redentor vendría algún día para aplastar la cabeza de la serpiente. En consecuencia, Primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios apareció para este propósito, para destruir las obras del diablo. Cristo vino como el segundo Adán para deshacer el daño causado por medio del primer Adán. Dios había soplado en Adán el aliento, el espíritu de vida, pero la rebelión de Adán trajo la muerte al mundo. En la salvación, Cristo sopla nuevamente en su pueblo el espíritu de vida, la vida eterna, que nos libera de la maldición del pecado y de la muerte, lo cual resultará finalmente en la restauración de toda la creación. En Cristo somos realmente una nueva creación, porque hemos sido recreados a la imagen de Dios y revestidos nuevamente con la gloria de Dios. Y esta vez la seguridad de la restaurada imagen de Dios está garantizada, porque nuestra posición es en el Cristo que nunca puede fracasar. En Él tenemos la vida eterna. Y cuando caminamos por la palabra del Señor encontramos que uno de los hombres restaurados fue David. David cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías, uno de los militares. Mandó a matar a Urías para poder casarse con Betsabé. Dios envió al profeta Natán a revelarle a David las consecuencias de sus actos. El bebé fruto de esta relación murió. Toda esta situación desagradó mucho a Dios. El arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se dio cuenta de su pecado, que le había fallado a Dios. El Salmo 51 expresa el dolor que sintió. David comienza el salmo pidiendo compasión a Dios y luego le ruega que intervenga en su vida. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios y sabemos que la recibió.
Dios nunca rechaza el corazón que se humilla y reconoce sus errores. Podemos leer en el Salmo 51:7, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero también encontramos en Hechos 13:22, ha encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que logra el perdón de Dios. Nos acerca más a Él y nos impulsa a ser transformados para llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos. Otro hombre restaurado fue Pablo. Su gran celo le llevó a perseguir a los cristianos. Consideraba que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. Estuvo presente durante el apedreamiento de Esteban. Hechos 8:3 nos cuenta, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. A pesar de todo esto, Jesús tenía sus ojos puestos sobre Pablo. Veía gran potencial en él y decidió revelársele. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Jesús veía un corazón sediento de él y de propósito, una oportunidad para transformar una vida, dándole nuevo sentido. Hechos 9:3-8 nos dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Jesús. De perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús y del cambio que había experimentado. Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y le había dado la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. Pero también encontramos otro hombre restaurado, Pedro. Él era más bien tosco y de temperamento impulsivo, características que se reflejan en varios pasajes bíblicos. Su impulsividad le llevaba al hablar o al actuar antes de pensar. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Llegó a ser una especie de portavoz de los 12, declarando en ocasiones grandes verdades. Durante la última cena Jesús habla directamente a Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34 nos dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Le dijo Jesús, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Jesús sabía lo que sucedería y dio una palabra profética. Jesús dijo que Pedro se repondría de ese gran error y que llegaría a ser el ejemplo para los demás discípulos de Jesús. Y así fue. Pedro negó 3 veces que lo conocía, tal como había dicho Jesús. Al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en su corazón. Le había fallado al Maestro. Pero después de la resurrección de Jesús, leemos una de las historias más bellas de perdón y restitución. Esto lo encuentras en Juan 21, 15 al 19. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le contesta, sí, Señor, ¿sabes que te amo? Jesús le da una enorme encomienda. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro restaurado fue uno de los líderes de los primeros cristianos. En el libro de Hechos leemos cómo Dios lo usó para sanar y de sus predicaciones llenas de poder. La iglesia creció gracias a su fidelidad, por su perseverancia en llevar el mensaje de salvación. Por eso Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Su cuerpo de carne, una declaración específica de que Cristo sufrió, no simplemente en apariencia, sino sufrió en su cuerpo verdadero. Presentemos atención, ser sin mancha, sin tacha, sin imperfección.
ni usted ni yo, no podemos presentarnos en perfección ante Dios. Y Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. Ese es el motivo por el cual no podemos salvarnos por nuestras obras o por nuestro carácter. Simplemente no podemos alcanzar las exigencias de un Dios justo. Pero Cristo puede presentarnos sin mancha. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hemos sido reconciliados. Ese es un hecho consumado. Entonces, si usted es hoy un hijo de Dios, va a continuar en la fe firme y constante. Usted no será apartado, movido de la esperanza del evangelio que ha escuchado. Colosenses 1:28 nos dice, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El evangelio no es que predicamos, sino se refiere a quien predicamos. Cristo Jesús es el evangelio. Por eso en Efesios 5, 26, 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto sucedió en el pasado. En el presente, Él la está purificando con el agua de la palabra de Dios. El elemento purificador que es la Biblia es más eficaz que cualquier otro elemento del universo. La palabra de Dios no solo quitará las manchas que usted tenga, sino que evitará que nuevas formas de impureza se adhieran a su vida. En el futuro veremos a la iglesia presentada ante Cristo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Veremos a la iglesia adornada para su marido como estudiamos en el libro de Apocalipsis, como lo vemos a través de la Biblia. La palabra iglesia no se refiere a una organización o a una denominación. Está hablando del cuerpo de los cristianos, de los verdaderos creyentes. Dios está purificando a cada creyente, preparándole para ese gran evento. Esto es algo que está teniendo lugar en nuestros días. Es tan necesaria la restauración de una vida, porque al restaurar su comunión con Dios llevará a la restauración de una pareja, de la familia. Por eso, 2 Corintios 5, 17, 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la esencia del cristiano. Si estamos decididos a confesar y limpiarnos, lograremos ser libres y restaurados. Un corazón, si no está restaurado, nunca podrá restaurar lo que está dañado, dolido, deteriorado y caído. El diccionario define restaurar como recuperado, recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que antes tenía. La diferencia es que cuando Dios nos restaura, el postrer estado del hombre siempre es mejor. Se necesita la poderosa mano del Padre que entra en los corazones para ser transformador de dentro a afuera. La vida del cristiano crece de dentro a afuera. Es ahí donde erramos cuando creemos que no necesitamos un cambio genuino. Cuando venimos a Cristo, lo hacemos con tantos conflictos, deterioro, heridas que no fueron sanadas, descontentos, falta de aceptación, problemas de rechazo y muchas otras cosas más. Debemos pasar por la mano sanadora para que podamos ser nuevas criaturas. Por eso, tercera de Juan 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una vida, hay una tierra y hay una nación que está esperando a ser restaurada. ¿Quiénes son los que la van a restaurar? Los justos. Isaías 1:26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero también en Isaías 61:4 encontramos, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ya que estás en tu casa, permítele al Padre que sea Él quien cambie tu vida, mente y corazón y serás una nueva criatura. Pablo nos enseña que debemos ser transformados para así poder experimentar la restauración y transformación exterior y ser personas nuevas, dejando huella a otros para que puedan conseguir un cambio en sus vidas. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Cuando Jesús pone su mirada en un hombre o en una mujer, lo que está viendo no es el exterior, no es su estado, sino el postrer de esa persona. Él se determina a cambiarla, transformarla y restaurarla para que su vida sea alcance a otros. El testimonio, la fuente de vida que nace del Espíritu Santo en esa persona, el fluir del amor del Hijo que se suelta cuando una vida es restaurada. Por medio del Espíritu Santo, Dios revela lo profundo y lo escondido, ya que conoce lo que está en deterioro y nos muestra un camino nuevo. Tan importante es el arrepentimiento para experimentar un cambio de actitud y de propósito en la vida. Cuando somos restaurados comenzamos a vivir de nuevo, se abre un nuevo horizonte, somos abiertos y son abiertos nuestros sentidos, se comienza a ver la vida con destino y propósito y por ende nos proyectamos a un nuevo tiempo de conquista tras conquista. Para ser restaurados se necesita dejar del ego, valor y esfuerzo. La restauración es una obra, un proyecto y un cambio que nace primeramente en la mentalidad, segundo en el corazón y por último tendremos efectos físicos de una restauración genuina que dará testimonio a muchos y querrán experimentar ese cambio. Por eso, ora al Espíritu Santo para que te ayude a seguir las instrucciones divinas para caminar, caminar y no mirar atrás, sabiendo que es un proceso. Al restaurarte, serás de motivación en tu casa y a otros para producir un cambio, sabiendo que tu adoración a Dios empieza a ser tu estilo de vida, siendo productores de cambios. Eso es lo que el Padre anhela en este tiempo para una nueva sociedad en un mundo diferente. Así es Dios, lleno de amor y de perdón. Nos frenó la carrera que traíamos, nos llevó a casa, nos restaura, restaura la familia. Ten en cuenta que Él está siempre a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le demos una oportunidad. Él no solo nos perdona, también nos da un nuevo propósito. No tardes en aceptar su amor y su perdón. Por eso hoy es un tiempo de cambio. Todo el mundo habla de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Y eso lo conseguirás poniéndote en las manos del Señor. Qué hermoso que todos y cada uno de nosotros seamos restaurados en Cristo. Siendo restaurados en Cristo, podemos tener una comunión genuina con el Padre, llenarnos del amor de su Hijo y andar siempre con el Espíritu Santo. Y este es el tiempo maravilloso. Este es el propósito del Señor. Por eso Él ha hecho todas estas cosas maravillosas para que tú y yo seamos diferentes, para que nuestra familia sea diferente, para que nuestras casas realmente sean un centro de adoración. Él cerró los edificios, pero abrió las casas como iglesias del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor, una iglesia restaurada, una iglesia diferente, con un nuevo corazón y un nuevo sentimiento de amor, de paz y de glorificar al Padre. En el nombre del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Señor Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor Padre amado, porque el mundo se ha restaurado, Padre misericordioso. Tú has traído, Señor Padre Santo, de nuevo a las familias, a las casas, Señor, con un propósito maravilloso, Señor Padre misericordioso, una nueva familia, Señor, en ti. Gracias, Padre bueno, por todo lo que has venido haciendo, Padre misericordioso. Pero también, Padre amado, gracias por lo que nos has dejado ver, Señor Padre misericordioso, porque vemos cómo está la situación afuera, Padre Santo, cómo está la situación cuando la gente no es prudente, cuando la gente no es sabia. Pero una y otra vez tú nos has llamado y nos has dicho que volteemos los ojos a verte, a mirarte con esos ojos profundos y para que tú puedas restaurar, cambiar y hacer un nuevo corazón. Gracias, Padre amado, porque tú nos has venido fortaleciendo durante este tiempo, Señor Padre misericordioso, sabiendo que tú nunca nos has abandonado, que a pesar de las situaciones tú has estado presente en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que se han venido fortaleciendo por la palabra.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servir, Padre misericordioso, sabiendo, Padre amado, que mucha gente necesita, Señor Padre misericordioso, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino en toda parte del mundo. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por aquellos, Padre misericordioso, que nos paramos, Señor Padre Santo, cada día a predicar de tu palabra, Señor Padre Santo. Sabemos, Señor Padre misericordioso, que debemos, Señor Padre Santo, extender, Padre misericordioso, tu palabra para que el cambio empiece en las familias, para hacer una nueva sociedad y un nuevo mundo. Gracias, Padre bueno, porque todo depende de nuestra decisión, Señor Padre misericordioso. Tú, Padre amado, ya hiciste la obra, Señor Padre misericordioso. Tu Hijo ya hizo la obra. El Espíritu Santo viene haciendo la obra. Todo es decisión nuestra, Señor Padre misericordioso, de dejarte entrar, Padre amado. Hemos visto aquellos, Señor Padre misericordioso, que han sido tercos, Señor Padre amado, que no ha sido prudente, Señor Padre misericordioso. Hemos visto, Señor Padre Santo, cómo han recogido, Señor Padre misericordioso, en diferentes partes del mundo, Señor Padre Santo, cadáveres, Señor Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que estamos en tus manos, Señor, y que tú nos has enseñado por medio de tu palabra la prudencia y la sabiduría, Señor. Pero tú también dices en tu palabra que cuando nos falte sabiduría, pidámosla, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nos des esa sabiduría, Señor, para seguir caminando, Señor Padre Santo, tomados de tu mano, llenos del amor de tu Hijo, y siempre con la protección del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y si no has sido restaurado, busca la restauración del Señor. Y si ya fuiste restaurado, empieza a ser ese hombre diferente y de bendición en tu familia. Buena noche. El Señor les continúe bendiciendo.